Hola chicos, ¿cómo están? Esta sería unidad número 1, clase número 7. Venimos trabajando ya hace varias semanas con el origen de las lenguas, la evolución y cómo llegamos de una lengua original al castellano que hablamos hoy en día. En la clase pasada llegamos hasta el siglo de oro español, terminamos hablando con Miguel de Cervantes y el Quijote. Y en la clase de hoy vamos a desarrollar las últimas fechas y estaríamos terminando por fin nuestra línea del tiempo, que quedó bastante larguita. Les voy a dejar un PDF con la información. Vamos a trabajar con las últimas de las fechas que tenemos en esta línea, ¿sí? No sé si quieren, les acerco un poquito como para que vean. De todos modos les voy a dejar una imagen un poquito más prolija. Vamos a trabajar desde el año 1713 hasta prácticamente la actualidad. Muy bien, la siguiente fecha, nosotros estuvimos charlando acerca del siglo de oro español, la fijación de la lengua, la expansión del castellano en otros territorios fuera de la península ibérica. Y hoy nos toca hablar acerca de cómo el castellano se instala y se fortalece y cómo va ganando hablantes y qué pasa desde el siglo de oro hasta nuestros días. Bien, la primera fecha que vamos a señalar es el año 1713. ¿Qué pasa en este año? Bien, se toma conciencia de que el castellano se ha expandido más allá de los límites de la península ibérica y ahora hay muchos territorios en los que el castellano es una lengua de uso. Se toma conciencia de que ya no hay que legislar en la lengua, reglamentar para la gente que vive en la península ibérica solamente, sino que ahora hay que reglamentar el castellano que se habla en las colonias. Y piensen que ya se empieza a hablar, bueno, en México, por ejemplo, hay muchísimos colonizadores españoles, en México, sobre todo el norte de América del Sur, y esta gente también habla castellano. Entonces, ¿cómo se hace para que ese castellano que se habla en la península ibérica siga siendo el mismo castellano que se habla en las colonias y que no se produzca una división y que la lengua no siga, pase lo que pasó con el latín, por ejemplo, que las lenguas en cada región evoluciona en una lengua nueva? Entonces, se toma conciencia de la necesidad de mantener y conservar la unidad de la lengua castellana, ¿sí? Entonces se crea la Real Academia Española, que también se la conoce como la RAE, ¿sí? La Real Academia Española tiene como, bueno, se funda en 1713 con sede en Madrid y tiene como objetivo conservar la lengua española, reglamentar su uso, mantener la unidad de la lengua y estar atento a los cambios que la lengua sufre. ¿Por qué hablamos de los cambios que la lengua sufre? Bueno, básicamente porque la lengua, al ser una especie de organismo vivo, de estar en uso permanente por tanta cantidad de usuarios, necesariamente cambia. La lengua que nosotros hablamos hoy no es la lengua que hablaba Cervantes hace 500 años. Es muy parecida, sí, entendemos lo que escribió Cervantes, eventualmente Cervantes entendería lo que hablamos nosotros hoy, pero no es exactamente la misma lengua, porque al estar en uso la lengua cambia, necesariamente cambia. Y la lengua que nosotros hablamos hoy probablemente no sea la que vayan a hablar sus nietos, ¿sí? Probablemente va a ser un poco diferente. Y la Real Academia entonces tiene como finalidad, como objetivo, conservar la lengua de tal manera que los cambios que haya no la destruyan, no la modifiquen a tal punto de que deje de que pierda su identidad, ¿sí? Como castellano. Bien, este es el primer punto que vamos a señalar en la clase de hoy, ¿sí? La fundación de la Real Academia Española. Siguiente punto que vamos a señalar es el año 1770. Ya el castellano pasó a América, sin embargo, piensen que en 1770 todavía ni siquiera se fundó el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Buenos Aires depende todavía del virreinato del Perú. Entonces, la presencia española en América está muy afianzada ya en las colonias, pero administrativamente todavía no está del todo instalada en todas partes.
Así que todavía el castellano es la lengua del que manda, pero no la lengua del que obedece. Sigue siendo la lengua del invasor de alguna manera. Se produce en América un fenómeno que junto con la colonización no solo se trae la cultura europea a América, sino que también se trae la religión cristiana. Y una de las herramientas de la conquista de América es la religión, ¿sí? La religión cristiana, al igual que la lengua, por supuesto. Eh, con este tema de la religión, ustedes saben que a América vinieron diferentes órdenes religiosas, ¿sí? Los dominicos, sobre todo, bueno, en Buenos Aires hay un montón de registros más que nada arquitectónicos de las diferentes órdenes religiosas, pero una de las órdenes más importantes que llega a América del Sur, sobre todo, son los jesuitas. Y los jesuitas vienen con la convicción de que hay que evangelizar a los aborígenes, pero que hay que evangelizarlos en su propio idioma. Entonces, los jesuitas fundan las misiones jesuíticas, de ahí que nuestra provincia de Misiones se llame Misiones, porque había 7 misiones jesuíticas en el territorio entre el este paraguayo, Misiones, y lo que ahora es el sur de Brasil y norte de Uruguay. Y los jesuitas congregan en esos lugares, en esas misiones, a muchos aborígenes y les enseñan la cultura, les enseñan la religión, pero no les enseñan castellano, sino que se manejan en las lenguas originales. Les enseñan a fabricar instrumentos musicales, les enseñan agricultura, ganadería, les enseñan muchas cosas. Hasta que en 1767 la orden jesuita es expulsada de América, se destruyen las misiones, porque también hay una negociación entre Portugal y España sobre los territorios del Brasil, y justo las misiones están en el medio, entonces por un tema de intereses cruzados se desarman las misiones, se expulsa a los jesuitas de América y a los aborígenes que estuvieron en estas misiones se los redistribuye en otras actividades, en la mitad de la encomienda del Yanaconajo. Si ustedes tienen ganas de estudiarlo, es todo un universo. Pero a partir de entonces deja de utilizarse las lenguas originarias ni para la instrucción de los aborígenes, ni para la educación, ni para la religión, ni para ninguna cosa. A partir de 1770 hay una ley que dice que el castellano va a ser la lengua oficial en todas las colonias americanas. Así que en 1770 tenemos el paso oficial del castellano a América. ¿Sí? A partir de 1770 es la lengua obligatoria para todo el mundo en América. Muy bien, seguimos avanzando. Nosotros veníamos hablando del latín. Para esta altura de la vida, el latín ya no era más una lengua viva, hacía muchísimos siglos. Sin embargo, nosotros fuimos viendo que el latín se siguió utilizando para algunas cosas, ¿sí? A lo largo de la Edad Media, antes de hablar de Alfonso X el Sabio, veíamos que el latín se utilizaba mucho como lengua documental, porque era la lengua que se podía escribir. Pero una vez que el castellano se afianzó como lengua de cultura y lengua útil para registros administrativos, para leyes, para tantas cosas, el latín se fue dejando de utilizar con esta finalidad. Sin embargo, el latín seguía en 2 instituciones. Una, la Iglesia Católica, que va a seguir inclusive hasta el día de hoy en algunos aspectos, y el otro lugar donde se seguía cultivando y utilizando el latín eran las universidades. ¿Por qué? Porque se consideraba, por supuesto, que el latín era la lengua de la cultura clásica, era la lengua ideal para transmitir los conocimientos. Piensen que nuestros próceres que estudiaron en España, por ejemplo Belgrano, estudió en latín porque era la lengua que se usaba en las universidades. Fíjense hasta cuándo, ya entrado el siglo XIX, todavía se seguía utilizando el latín porque se consideraba que el castellano era, respecto del latín, una lengua en algún sentido inferior en lo cultural. Bueno, para el año 1813, que es nuestro siguiente hito, se acepta que en las universidades la enseñanza se imparta en castellano, ¿sí? Recién en 1813. Y ahí se produce el paso. Entonces,
uno de los últimos reductos en caer ante la fuerza de la lengua castellana. Bien, entonces ese último punto no fue el último, pero uno de los últimos bastiones en ser conquistados por el castellano fue la alta cultura y la ciencia, ¿sí? Porque aparentemente no existía todavía un lenguaje científico apto para las universidades. Bueno, en 1813 se acepta que el castellano pueda cumplir ese rol. Año 1931 se crea la Academia Argentina de Letras. Bien, ¿se acuerdan de la Real Academia que se fundó en 1713? Bien, la Real Academia necesita sucursales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho desde el territorio en el que se habla el español es muy vasto. Entonces, como desde Madrid no se puede controlar lo que pasa lingüísticamente en todo el mundo, se establecen sucursales, ¿sí? Algunas de esas sucursales tienen el grado de corresponsal, ¿sí? Significa que estas sucursales no solo van a tener la función de aplicar las reglas y las decisiones de la Real Academia, sino que además tienen la función de testear lo que va pasando con la lengua en los diferentes lugares, informarlo a la Real Academia para que la Real Academia tome las medidas pertinentes necesarias para contemplar los usos particulares que se hace del idioma en cada lugar. ¿Sí? Hay palabras que tienen un significado diferente acá que en Uruguay, por ejemplo, o que en México, ni hablar que en España. Bueno, la Real Academia tiene que contemplar esas diferencias y aún así, en medio de esas diferencias, conservar la unidad. Entonces, en 1931 se funda la Academia Argentina de Letras con función de corresponsal, ¿sí? Inclusive la Academia Argentina de Letras hace unos años tuvo que organizar un congreso de la lengua que abarcó a todas las sucursales, las filiales de la Real Academia Española en otros países. Bien, y llegamos al penúltimo de los hitos, que es el año 1962. ¿Qué pasa en el año 1962? Todavía quedaba, sigue estando, pero bueno, quedaba un espacio en el que el latín era fuerte, que todavía se utilizaba el latín. Se los cuento en el siguiente video.